¿Conoces a Johann Sebastian Bach? ¿Sabías que tras su figura se oculta una mujer que fue clave en su legado musical? Una mujer que no fue solo su esposa y madre de sus 13 hijos. Ella fue soprano, música y compositora, y una figura clave en la preservación de la obra del famoso compositor. Hoy te descubriremos su historia, su contribución a la música, con las teorías más recientes sobre su participación en las composiciones de su esposo y las propias, y los misterios que aún rodean su figura. Si quieres conocer la historia oculta tras el apellido Bach, necesitas descubrir hoy a Anna Magdalena Bach. Mujeres Lila. Descubre historias poderosas. Con Marta Palencia Leffler. Anna Magdalena Bach. Siglo XVIII. Alemania. Música. Soprano y compositora. ¿Sabías que Anna Magdalena Bach fue una soprano alemana, segunda mujer de Bach y compositora a la sombra? ¿Sabías que detrás del genio de Johann Sebastian Bach hubo una mujer cuya vida fue tan fascinante como la música que él compuso? Pues así es. Anna Magdalena fue cantante y música talentosa, una mujer cuya voz de soprano y habilidades como intérprete en el piano fueron reconocidas y elogiadas por sus contemporáneos. Cuando era muy joven, conoció al reconocido músico Johann Sebastian Bach y decidió casarse con él. Tenían 17 años de diferencia. Anna Magdalena trabajó estrechamente con su esposo en la creación y en la preservación de sus obras. También participó en conciertos y en eventos musicales de forma conjunta. Pero además, se cree que Anna Magdalena también fue una excelente compositora, pero la autoría de algunas obras atribuidas a ella sigue siendo, hoy en día, motivo de debate entre los expertos. Pero hagamos un poco de historia. Anna Magdalena Wilken nació el 22 de septiembre de 1701 en Zeitz, Alemania, en el seno de una familia humilde. Su padre, Johann Caspar Wilken, fue trompetista, trabajaba en la corte, y su madre, Margareta Elisabeth Liebe, era costurera y también, por cierto, provenía de una familia de músicos, ya que su padre era organista. El hecho de proceder de una familia de músicos facilitó el acceso de Anna a la educación musical, una educación que, según algunas teorías, en aquel momento la recibió en un orfanato al que ella acudía, porque en ese orfanato las niñas recibían ese tipo de educación. Y os hablo de teorías porque os he de decir que los documentos históricos de aquella época, especialmente los relacionados con mujeres y de clase social baja, son escasos y la información que nos ha llegado es realmente muy poca. Además, tener en cuenta que la atención de los historiadores a lo largo de mucho tiempo se ha centrado principalmente en recabar datos sobre la figura de Johann Sebastian Bach y difícilmente encontramos datos biográficos sobre nuestra protagonista, aunque eso poco a poco está cambiando. Luego te cuento. Una cosa sí podemos afirmar, y es que nuestra Anna Magdalena siempre vivió rodeada de música, y es que directamente aprendió de su padre. En realidad, Anna empezó a acompañar a su padre a la corte desde muy joven como intérprete de clavicordio y cantante solista. Eso la convertiría en una rara avis como mujer de su época, porque consiguió un trabajo propio y un sueldo que la independizaba económicamente, ya que fue contratada como cantante solista en la corte de Cothen. Además, Anna tenía un gran afán por formarse musicalmente. Tal y como atestigua el locutor y divulgador musical Sergio Pagán, desde los 17 años, Anna Magdalena fue alumna de la gran soprano operística de aquel tiempo, Christiane Pauline Kellner.
Anna Magdalena era una música habitual a los círculos musicales de la corte y un día conoció a Johann Sebastian Bach, un hombre viudo, casi 17 años mayor que ella, que empezaba ya a ser reconocido y valorado como compositor musical. A partir de ahí se inicia una historia de amor. Y en 1721, cuando Ana tiene 20 años, deciden casarse y lo hacen en la corte bajo el amparo del príncipe. En ese mismo palacio vivieron juntos hasta que la nueva esposa del príncipe, una mujer que no estaba interesada en las artes y en la música, les invita a marcharse. Se han de buscar una nueva ubicación y el nuevo hogar de los Bach se ubica en Leipzig, un lugar que llega a albergar a los 13 hijos que tuvieron juntos, 13, aunque desgraciadamente solo 6 de ellos llegaron a la edad adulta, más los 4 hijos del anterior matrimonio de Johann Sebastian. Justamente esos hijastros, algunos de ellos compositores más adelante, no se portaron nada bien con ella en sus últimos años de vida, pero no me adelanto. Su hogar en Leipzig se convirtió en un importante punto de encuentro para los amantes de la música que disfrutaban de las especiales veladas organizadas por los Bach. Y es que cuentan que la suya fue una historia de amor. Sí, porque el matrimonio Bach fue uno de los pocos, en esa época, en el siglo XVIII, en los cuales ambos cónyuges, marido y mujer, trabajaban en lo que les gustaba y para lo que estaban dotados. Además, cobraban su propio sueldo y eran reconocidos por lo que valían. Bueno, reconocidos por casi todo, porque en concreto el tema de la composición musical para una mujer no era nada fácil. Ya sabéis que eran muchas las creencias en torno a la falta de creatividad y de ingenio para una mujer de realizar esa tarea, además de ser algo impropio, claro. De ahí la imposibilidad de firmar sus obras con sus propias iniciales de mujer, porque eso no era tenido en cuenta. De esto hemos hablado mucho en nuestro canal Mujeres Lila. Pero sigamos adelante, porque nuestra Anna Magdalena, como música, ayudó muchísimas veces a su marido en la copia de partituras, ayudándole a transcribir algunas de sus composiciones. Una labor, por cierto, crucial para la conservación del legado musical de Johann Sebastian Bach. Pero Anna Magdalena también compuso piezas musicales, piezas que hoy en día son objeto de estudio, sí, todavía hoy en día, siglo XXI. Y hay especialistas que confirman que algunas de las obras firmadas por Johann Sebastian Bach fueron realmente compuestas por su mujer, Anna Magdalena Wilken. Estaba pensando en recomendaros otra de nuestras biografías sobre la música, Fanny Mendelssohn. Aprovecho aquí para hablaros del documental Written by Mrs. Bach, Broken Silence, escrito por la señora Bach, Rompiendo el silencio, del músico y también profesor Martin Jarvis, un documental que se presentó en 2014. Martin Jarvis es profesor en la Universidad Charles Darwin en Australia y ha pasado años recopilando pruebas, sí, porque además también se formó como detective forense. Y ha realizado un estudio exhaustivo de la escritura a mano de sus manuscritos. Este documental describe en concreto el análisis de la tinta y el estilo de escritura de un manuscrito y sugiere que Anna Magdalena Wilke, segunda esposa de Bach, escribió varios de los manuscritos antes atribuidos a su famoso marido. Argumenta que Anna Magdalena, además de las suites para violonchelo, también escribió el aria de las variaciones Goldberg y el primer preludio del clave bien temperado del libro 1. Otro de los investigadores científicos que podemos ver en el documental afirma que hasta ahora se ha hablado de que la señora Bach ayudó a su marido a escribir las suites para violonchelo debido a su estado de salud en crisis. Pero los investigadores científicos ahora mismo han afirmado que las compuso ella misma.
Como dice la compositora británica Sally Beamish, lo que me parece fascinante son las preguntas que se plantean con esta polémica para salir de la idea de que todos los grandes maestros de la música son hombres por definición. A pesar de las pruebas, he de deciros que hasta ahora no hay ninguna obra que incluya su nombre. Bueno, exceptuando el pequeño libro de Anna Magdalena Bach que el propio Johann Sebastian regaló a su esposa. Volvamos a su historia, a su vida. Cuando tiene 49 años, en 1750, Ana pierde a su marido y al morir sin testamento solo le corresponde 1/3 de sus posesiones, quedando el resto para sus hijos y quedando ella en una delicadísima y complicada situación económica, ya que además nunca fue ayudada por los 4 hijos mayores de su marido, los que estaban mejor situados, porque se ve que no la apreciaron nunca. Tras enviudar, Ana Magdalena no se volvió a casar y vivió en total austeridad con sus 5 hijos pequeños, uno de ellos, por cierto, con problemas mentales. Ana Magdalena terminó sus días viviendo de las limosnas de sus vecinos. Y a pesar de tener bajo su custodia muchas obras de Bach, que, de haberlas vendido, le habrían supuesto un importante alivio económico, ella nunca quiso desprenderse de las composiciones de su marido. Curiosamente, no ocurrió lo mismo con el resto de obras que recibieron en herencia, repartieron y en ocasiones malvendieron los hijos mayores de su marido. En 1760, con 59 años de edad, Anna Magdalena Bach falleció en Leipzig, totalmente arruinada, aunque eso sí, rodeada por el cariño de sus vecinos. Se dice que muchos de sus trabajos fueron destruidos después de su muerte, dejando así poco rastro de su legado. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, primero de todo, deciros que es dificilísimo recabar datos sobre la figura de Anna Magdalena Wilken. Tenemos libros, tenemos películas que se han inspirado en su figura, una de ellas del año 1968, Crónica de Anna Magdalena Bach, pero también hay muchos libros inspirados en la figura de Johann Sebastian, pero no propiamente en su vida y obra. Es una verdadera lástima. Lo que sí os queremos volver a recomendar es ese documental de Martin Harvis. Realmente vale la pena verlo. Written by Mrs. Bach, Broken Silence. Lo podéis ver en YouTube, por ejemplo. Una referencia también muy válida que os recomendamos, la página mujeresquecomponen.com, dedicado a esas mujeres importantes en la historia de la música, pero de las que no se ha dicho casi nada. Desde nuestro canal Mujeres Lila también seguimos descubriendo, seguimos celebrando el talento musical femenino y lo seguimos reivindicando. Si te ha gustado nuestra biografía lila de hoy, pues te invito a que le des tu me gusta, a que nos dejes tus comentarios y a que lo compartas con todas tus personas allegadas. Y, cómo no, que te suscribas a nuestro canal para seguir haciendo que esto crezca. ¡Hasta muy pronto!